Saludos a todos, espero que estén muy bien. Gracias por estar conectados a su canal y su serie Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy daremos inicio a un ciclo de capítulos con motivo de cumplirse en este año 2022 el centenario del natalicio del expresidente Carlos Andrés Pérez. Para comenzar este ciclo, tenemos como invitado especial al exalcalde del municipio Libertador, exgobernador del Distrito Federal y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien fue uno de los dirigentes políticos más cercanos al presidente Pérez. Alguien con quien hemos trabajado juntos muchas veces, siempre en función de la causa superior de la democracia y la libertad en Venezuela, y quien además fue, sin duda alguna, uno de los dirigentes políticos más cercanos a el presidente Carlos Andrés Pérez. Antonio Ledesma, con quien justamente con motivo de ese último cargo que ocupó, tuve la oportunidad de acompañarlo en su gestión como alcalde metropolitano, como uno de sus comisionados especiales para la defensa de la institucionalidad de esa instancia. Bienvenido, Antonio. Un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, Cipriano. Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Permíteme que te reitere mis palabras de reconocimiento a ti, a tu equipo técnico, por la magnífica tarea comunicacional que están llevando adelante a través de este canal, muy didáctico. Ojalá sea una pantalla siempre abierta, sobre todo para los jóvenes que conozcan de la historia, que conozcan de hitos, de acontecimientos, que tienen que ver con lo que está pasando en el país y sin duda alguna serán una fuente clave para abrevar algunas informaciones de cara a lo que se quiere hacer para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, veo que tienes ahí un tremendo backing. Tienes a Simón Bolívar, a Winston Churchill, a Rómulo Betancourt y al presidente Pérez, que es nuestro personaje de hoy. Antonio, te pedí cuando nos contactamos para iniciar este ciclo que te concentraras en el Carlos Andrés estadista, porque con Héctor Alonso López y otras personas vamos a hablar de otras perspectivas que se puede enfocar el presidente Pérez, ¿no? Pero obviamente después tú también me planteaste una serie de subpuntos interesantísimos e importantísimos y bueno, te pido que lo desarrolles como tú tengas a bien y como siempre digo, no se olviden ustedes, mis invitados, que yo no soy periodista, no soy entrevistador, soy un dirigente político y abogado que le gusta la historia y tiene este canal y por lo tanto vamos a tratar de hacerlo medio conversadito, pero por supuesto tú vas a hablar mucho más que yo. Entonces, empieza como tú tengas a bien con respecto al presidente Pérez, que nació justamente en 1922 y cuyo centenario estamos conmemorando en este año. Adelante, Antonio. Yo comenzaría hablando de Carlos Andrés, que le hacía honor a las frases que él dejó como un legado para la posteridad, que eran parte de las conversaciones informales que tenía con la gente, de esas expresiones que lo iban definiendo y que le iban asignando una característica muy peculiar. Por ejemplo, aquella de llueve y escampa. Llueve y escampa porque el hombre que sabía sobreponerse a las dificultades. Ese es el contenido de esa frase, de ese dicho, del hombre que sabía que lo podían estar zarandeando, que lo podían estar atropellando, que era víctima de zancadilla, que tuvo que saborear no solo las mieles de las victorias, sino también las amarguras de la derrota. Le hizo honor a eso de llueve y escampa, porque hay que ver al Carlos Andrés Pérez, que ha sido víctima de tantas intrigas. Carlos Andrés Pérez era blanco de envidia, porque recuerda que en el año 1945, cuando apenas tenía 22 años, ya estaba fungiendo de secretario privado de Rómulo Betancourt y a su vez cumplía las funciones de secretario del Consejo de Ministros, designado por el propio Rómulo, porque el maestro Prieto Figueroa, que era el encargado de hacer las actas del Consejo de Ministros, no era muy avenido a cumplir esas tareas. Rómulo le metió un escritorio a Carlos Andrés dentro de su despacho. Y dentro del despacho, cuando iban los ministros a presentar, los miembros de la Junta de Gobierno a conversar con Betancourt, estaba allí el muchacho de rubio que apenas tenía 22 años. Luego, el
Que por cierto, Antonio, entiendo que en esa época pasaba semanas que ni siquiera salía de Miraflores. Y entiendo también que estuvo debatiéndose entre aceptar ese cargo o irse con Ruiz Pineda, que había sido designado presidente. Su primera llave política es Ruiz Pineda, cuando se vienen de Rubio. Y él, cuando se produce la Revolución de Octubre, él había planteado a Ruiz Pineda que quería regresarse al Táchira con él. Y el doctor Ruiz Pineda le dice, no, Carlos Andrés, ¿cómo te vas a venir para el Táchira? Tú tienes que seguir tus estudios. Y se quedó en Caracas, prosiguiendo con sus estudios. Y en eso es cuando lo manda a buscar Rómulo Betancourt y le pide que colabore con él. Y aquí es donde Carlos Andrés hace honor a otra de sus frases: ¿para qué descansar si existe el descanso eterno? Teo Camargo, que era muy allegada a Carlos Andrés, cuenta cómo Carlos Andrés mandaba llenar de hielo una bañera que había en Relaciones Interiores, en el despacho de Carmelita, o a veces con agua caliente, porque la verdad es que honraba aquello de trabajar a tiempo completo. Y por eso también el cuento o el chiste de que trabajaba 25 horas al día. O sea que se pasaba de la cuenta de la jornada laboral. Pero volviendo al hombre víctima de las intrigas, el mismo Carlos Andrés contaba cómo en el año 51, 52, estando en Cuba, después de que habían fracasado algunos proyectos que habían planificado los dirigentes de Acción Democrática contra la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, fueron a La Habana, le pidieron una reunión a Rómulo Betancourt en La Habana, Gonzalo Barrio, que venía de México, Balmores Rodríguez, que venía de Nueva York, Raúl León y Luis Augusto Dubú, que venían de Costa Rica. En La Habana ya estaban el maestro Prieto y Antonio Leiden, y en la reunión estos dirigentes comenzaban a recriminarle a Rómulo, pero no lo hacían directamente contra Rómulo, sino que atacaban a Carlos Andrés Pérez. Era el pagapleito, el que era blanco de las cosas que no se atrevían a decirle a Rómulo, la cogían, como se dice coloquialmente, con Carlos Andrés Pérez, y él soportó todas estas cosas, como soportó el tema del Sierra Nevada, que fue todo un montaje para hacer aparecer a un presidente haciendo un negociado con 20, con 30 personas. Cómo soportó el tema cuando lo acusaron que era agente de la CIA, que lo llevó a amenazar al gobierno de Jimmy Carter, que estaba por asumir la Casa Blanca, con romper relaciones con el gobierno de Estados Unidos si no se aclaraba esa campaña que se había divulgado, y tuvo que hacerlo el gobierno de Estados Unidos, y no solo que con un comunicado, sino con una carta escrita de puño y letra del propio presidente Jimmy Carter, planteándole excusas al presidente o aclarando que Carlos Andrés Pérez nada tenía que ver con la CIA, y al mismo tiempo invitándolo para que fuera en una visita oficial a Washington. Y la última trastada, esa maniobra de la partida secreta, que hundieron los llamados notables, ya que no pudieron derrocarlos con los golpes de Estado, le aplicaron entonces esa maniobra de la partida secreta. De allí que es el hombre que le hizo honor a esa frase de lluvia escampa, porque dejó que pasaban las tormentas, se recuperaba de las adversidades, siempre de un mal tiempo vienen horizontes más despejados, y luego el hombre que no, que decía, ¿para qué descansar si existe el descanso eterno? Otra frase que define lo que fue Carlos Andrés Pérez es aquella que él decía cuando lo acusaban de hechos de corrupción, como el caso Sierra Nevada, que ni la tos ni el dinero se pueden ocultar. Y ciertamente, en el libro que estoy escribiendo sobre Carlos Andrés Pérez, allí hay un capítulo que digo que murió con mucha tos y murió sin dinero. Quienes hemos tenido relación con la familia del presidente Pérez saben, por ejemplo, que cómo hubo que hacer un esfuerzo para buscar costear los gastos de la funeraria, del traslado del féretro del presidente desde Miami, Atlanta, Caracas. A mí me correspondió ir con la venia de la familia junto con uno de sus nietos a Atlanta para acompañar en el avión que traía los restos del presidente hasta Caracas. Y murió en situación de dificultades, y lo que le dejó a su familia fue su nombre. Bien se sabe, los que quieran juzgar cómo vive la familia del presidente Pérez en Caracas, con muchas limitaciones. Una de sus hijas falleció prácticamente pobre de solemnidad hace más o menos unos 2 años.
Lo otro es el Carlos Andrés, que supo soportar atentados. Al Carlos Andrés intentaron, cuando iban a matar a Rómulo Betancourt en Cuba, después lo siguieron a él en Costa Rica, se presentó al periódico La República, donde él trabajaba como jefe de información, un personaje haciéndose pasar como hijo de Delgado Charbot, y resulta que era un sicario que iba a matar a Carlos Andrés Pérez, o los atentados que logró frustrar su equipo de seguridad, entre ellos Erasto Fernández o Santos Gómez en la ciudad de Caracas. Esa es la vida, en términos generales, llena de vicisitudes de este muchacho que nació el 27 de octubre del año 1922 en la ciudad de Rubio, en el estado de Táchira. Así es. Bueno, muy interesante, Antonio. Qué buen resumen de todo lo que podríamos decir eran las vicisitudes a las cuales se vio sometido Carlos Andrés Pérez, y eso que no hemos hablado en profundidad de cosas como, por ejemplo, el 4 de febrero, a pesar de que ese episodio lo traté en un capítulo que tú seguramente viste con Virgilio Ávila Vivas, ¿no? Ahora bien, vamos a entrarle, Antonio, al tema central, al Carlos Andrés estadista. Por supuesto, su pasantía por Miraflores al lado de Rómulo Betancourt en su presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue para él toda una escuela. Teniendo un despacho, un escritorio dentro del despacho del presidente de la República, asistiendo a los consejos de ministros, asistiendo a Rómulo en toda esa tarea administrativa tan importante. Luego Carlos Andrés se va a convertir en el periodo constitucional de Betancourt en su ministro de Relaciones Interiores. Es un ejercicio bastante polémico del cargo porque la democracia estaba siendo amenazada por todos lados. Había intentos de golpe de derecha, intentos de golpe de izquierda, una guerrilla actuante financiada y apoyada por Fidel Castro desde Cuba, etcétera. El intento de magnicidio que orquestó Chapita, Leonidas Trujillo desde República Dominicana, y después Carlos Andrés va a ser 2 veces presidente. Entonces, te pido que le pasemos revista a estos importantes cargos que ocupó el presidente Pérez, especialmente a sus 2 gobiernos. Ayer hablábamos cosas como, por ejemplo, el tema famoso, la frase aquella con la que Luis Herrera toma posesión de su cargo diciendo que había encontrado un país hipotecado. Sería bueno hablar de ese tema y hacer un balance del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, a quien todo el mundo recuerda como de mucha bonanza, pero hay un cierto paño ahí o algo que lo oscurece sobre alguien o una versión que afirma que se dilapidaron los fondos públicos, que hubo mucha corrupción, etcétera, y un segundo gobierno que evidentemente contrasta con el primero de una manera muy clara con respecto al tipo de políticas públicas que se puso en práctica, sobre todo con respecto a la economía y la estructura del Estado, pero que también pueden ser 2 buenos gobiernos, simplemente que fueron desarrollados en 2 momentos y bajo premisas totalmente distintas. Entonces, ¿cuál es tu balance, Antonio, con respecto al Carlos Andrés estadista y sobre todo al Carlos Andrés presidente? Sobre esto he estado leyendo unos documentos. Me envió recientemente un papel de trabajo la exministra de Hacienda del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez Eglé Blanco de Iturbe, en el que ella hace un relato de sus conversaciones con el presidente. Y cuando comienza el presidente a impulsar el gran viraje, el gran modelo de cambio económico y político, ella le preguntó: presidente, ¿por qué usted ha cambiado con relación a lo que fueron sus políticas públicas en el primer gobierno? Y el presidente Pérez le respondió, seguramente inspirado en Winston Churchill, porque él era un gran admirador de Winston Churchill, que él no había cambiado, que quienes habían cambiado eran las circunstancias, que había un país y un mundo que venía en constante evolución y que tenía que adaptarse a esas nuevas realidades, y sobre todo un hombre que, como él confiesa, no hablaba inglés, y es una de las limitaciones que el mismo Carlos Andrés Pérez lamenta profundamente haber tenido. Él dice que no haber manejado esa lengua u otra lengua siempre lo inhibió incluso de que se planteara su nombre para ocupar cargos en la OEA o en la ONU, porque no concibe a alguien que no maneje el idioma del inglés desempeñando esas responsabilidades. A Carlos Andrés Pérez, cuando se le hacen comparaciones en su primer gobierno y su segundo gobierno, hay quienes, algunos de buena fe, dicen, bueno, que el segundo gobierno fue el bueno, que en el primero cometió errores. Hay unos que lo hacen de manera maliciosa.
Sobre este tema de la deuda externa, cuando se dijo que Carlos Andrés Pérez había dejado una Venezuela hipotecada, de eso yo vengo haciendo un seguimiento desde que era muchacho, porque recuerdo que estando en el Guárico, siendo dirigente juvenil, yo tenía el hábito de leer todos los sábados las columnas de Carlos Canache Mata, que se publicaban en el Diario Nacional, y una seguidilla de artículos dedicados a defender al gobierno de Carlos Andrés Pérez, suscritos por el doctor Carlos Canache Mata, donde encaraba o prácticamente desbarataba el llamado informe Bolinaga. Ese fue un informe contratado por la gente del equipo de Luis Herrera Campín para hacer ver, sobre todo los técnicos del partido COPEI, que querían presentar a Carlos Andrés Pérez como responsable de haber dejado al país endeudado. Absolutamente falso. Basta por recordar que los recursos que se habían acaudalado en el Fondo de Inversiones de Venezuela, porque eso fue, diríamos, que la abreboca de lo que soñaba Carlos Andrés Pérez, que era crear un fondo anticíclicos, crear un gran fondo de reservas para el futuro, pensando en que hay tiempos de vacas gordas y después surgen los problemas como lo que se conoce como la enfermedad holandesa, que es que hay países que tienen grandes ingresos, pero luego que pasan esos momentos de vacas gordas vienen las crisis. De allí que Venezuela creó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez el Fondo de Inversiones de Venezuela, los recursos que estaban en el Banco Central de Venezuela, los recursos que eran patrimonio de PDVSA, que ya era una empresa del Estado, al día de hoy, esos recursos serían equivalentes a más de 100 billones de dólares. Esos recursos en buena parte se utilizaron para garantizar los empréstitos, porque habían caído los precios del petróleo en el año 1977-78, hubo algunos desajustes en política de la estrategia financiera y el presidente Pérez no quería paralizar unos proyectos y para esos proyectos, sobre todo los de Delca, se buscaron empréstitos y por supuesto la banca internacional encantada de la vida daba los empréstitos. ¿Por qué? Porque esos préstamos estaban más que garantizados, porque Venezuela era un acreedor neto, o sea, teníamos recursos que superaban con creces el monto de esas acreencias con las que se había comprometido el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿En qué se usaron esos recursos? En las troncales de transmisión, todo lo que se levantó en lo que fue Planta Centro, que llegó a ser la termoeléctrica más grande de América Latina, por intermedio de Foncrey, del Fondo de Crédito Agropecuario de Corpoindustria, que eran como una suerte de intermediarios financieros, se desplegaron ingentes recursos que ayudaron a establecer lo que llegó a ser un extraordinario parque industrial en Venezuela. De allí que esa maniobra de querer presentar a Carlos Andrés Pérez como responsable de una deuda injustificada se puso en ese informe Bolinaga y no contrastaba pasivo con los activos. Como dice Miguel Rodríguez, se le olvidó ese pequeño detallito, que así como estaba hablando de los pasivos, ha debido sumar los activos de Delca, de Benalum, de Interalumina, de PDVSA, etcétera, que eran, como lo acabo de decir, mucho más altos que el balance que quería dejar ver que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había dejado comprometido al gobierno entrante de Luis Herrera Campín. Pero además... Antonio, por cierto, ya que estás haciendo recuento un poco de la obra del primer gobierno, le sumo a todo lo que acabas de decir con respecto a la CBG y todas estas industrias importantísimas, le sumo obras trascendentales, ¿no? Yo era un niño en ese momento, un niño chiquito, además, tenía, 5 o 6 años cuando Carlos Andrés Pérez tomó la posesión de su primer gobierno, pero recuerdo claramente el tema en Venezuela y en Caracas en particular, lo que significó la construcción del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la autopista Caracas-Guarena, y así una red de hospitales gigantescas que todavía están allí en casi todas las capitales de estado, aeropuertos en varias ciudades del país que no existían, que están hechos bajo un mismo modelo. Eso todo se hizo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Claro, pero es que fíjate que ciertamente todo el proyecto del Guri, ese complejo de Guayana, lo inicia Rómulo Betancourt, pero quien le pone el pie al acelerador es Carlos Andrés Pérez. La mayor inversión, el mayor porcentaje de construcción de ese complejo lo hace el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y hay que ver lo que significó, ahora que estamos hablando de las energías limpias, ahora que estamos hablando de la necesidad de sembrar el petróleo, lo que significó la construcción del Guri. La represa del Guri, para que la gente que nos está viendo tenga una idea, es la tercera más grande del mundo. La primera es las Tres Gargantas de China, la segunda es una que está en Paraguay y la tercera es esta represa, la del Guri. Y para que tengan incluso una idea mucho más precisa de la dimensión de ese complejo que recoge las aguas del Bajo Caroní, Dubái cabe en lo que es todo el complejo de agua de Sidón. Y todavía quedaría libre un 30%. Pero si eso no era suficiente, se impulsó lo que fue Caruachi, lo que fue Macagua, el complejo de Tocoma, que quedó inconcluso y que Chávez había prometido inaugurarlo. Le metieron a ese complejo de Tocoma más de 9.000 millones de dólares, pero ahí no hay nada, se robaron ese dinero. De allí que esos recursos que tramitó el gobierno de Carlos Pérez con empréstitos que estaban más que cubiertos con los recursos que tenía Venezuela en el Fondo de Inversiones, en PDVSA, etcétera, era para, entre otras cosas, construir estos grandes proyectos. Pero es bueno que la gente sepa que cuando Carlos Andrés Pérez entrega el poder en marzo, mejor dicho, de 1979, la meta que se había dejado en el presupuesto para el año 1979 fue superada en 151%, la meta de los ingresos ordinarios. O sea, para aquel momento se recogieron suficientes proventos que hubiesen alcanzado no solo para poner al día las deudas pendientes o cancelar los intereses de las deudas pendientes, sino que quedaba recursos abundantes para poder seguir financiando los grandes proyectos que se estaban ejecutando en Guayana. Pero no basta este dato. Los precios del petróleo, cuando entrega Carlos Andrés Pérez el poder, están más o menos entre 13 y 14 dólares por barril. Eso más o menos fue entre 1974 y 1978. A partir del año 1979, esos precios alcanzan primero casi 20 dólares, después 31 dólares para 1980 y llegaron a tener en el año 1981 casi 38.50 centavos de dólares por barril. O sea, que los ingresos que hubo en esos primeros años del gobierno del presidente Herrera no solamente duplicaron, sino que llegaron a triplicar el precio con que se cotizaba el crudo en ese primer quinquenio del gobierno de Carlos Andrés Pérez. De allí que los números de la deuda externa y de la deuda interna incluso dejan muy bien parado también el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero si eso no es suficiente, cuando aquí la gente habla, siempre apela a la frase de Ursula Pietri de que hay que sembrar el petróleo, o la frase de Adriani, como se dice también que le pertenece a él. Bueno, ¿qué mejor manera de haber sembrado el petróleo que el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho? Esa es una de las grandes inversiones y eso fue fruto de la visión del presidente Carlos Andrés Pérez. Afortunadamente la gente le reconoce. En estos días conversaba con Juan Fernández, un experto petrolero, becario del plan de becas de Mariscal de Ayacucho, los ministros llamados ministros estrellas, que en principio quisieron ser satanizados con el estribillo de que eran tecnócratas o los Iesa Boy, eran o fueron formados en las mejores universidades del mundo gracias al plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y un plan de becas que no tuvo ningún tipo de sesgo político, ahí no había maniobras, allí las planillas se distribuían a través de los medios de comunicación social, la gente iba a un kiosco, compraba el Nacional, compraba Últimas Noticias, el 2001, el Diario de Caracas, y encontraba allí en cualquiera de estos medios de comunicación una planilla, llenaba la planilla y si cumplía los requisitos, se favorecía a ese joven. Y eso permitió una distribución de la riqueza.
Porque qué mejor manera de invertir la riqueza de un país que sembrando para el futuro. Porque la verdadera riqueza no está en el petróleo, la verdadera riqueza de cara al futuro está en el talento humano. Y esa fue una de las grandes obras del primer gobierno. A Carlos Andrés Pérez le dice, no, que fue la Venezuela saudita, la Venezuela de delirio. ¿Fue un delirio el Guri? ¿Fue un delirio la petroquímica? ¿Fue un delirio Planta Centro? ¿Fue un delirio el plan de becas de Mariscal de Ayacucho? ¿Fue un delirio las bibliotecas que se crearon a lo largo y ancho del país? ¿Fue un delirio, fue una Venezuela saudita haber apoyado el proyecto de las orquestas juveniles infantiles de Venezuela? Porque ese sistema lo crea el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y tanto fue el apoyo que le dio Carlos Andrés Pérez a este sistema de orquesta que nombró en su segundo gobierno ministro por los 5 años, los casi 5 años que él duró antes que le dieran el golpe cívico en el Tribunal Supremo de Justicia, nombró al maestro José Antonio Abreu. O sea, son muchos los proyectos de los que podemos hablar en esta conversación sobre lo que fue la obra de Carlos Andrés Pérez en ese primer gobierno. Sí. Bueno, queda muy claro un mensaje que acabas de dar, ¿no? No es lo mismo tener delirios de grandeza a lo loco que pensar y soñar en grande y hacer las cosas posibles. Hay una enorme diferencia en eso y creo que lo acabas de graficar muy bien con todas aquellas grandes cosas que Carlos Andrés Pérez pensó y soñó para Venezuela y logró hacer posibles. Seguramente pensó en otras tantas que no las pudo hacer, porque todos los que pasan por el gobierno siempre nunca logran hacer todo lo que quisieron hacer al principio, pero digamos que cuando uno pone todo esto en el balance, pues sin duda alguna fue una tremenda obra de gobierno. No, y bueno, el tema de PDVSA, por ejemplo, cuando la gente hablaba de la nacionalización, hubo muchos debates. Por ejemplo, con lo de PDVSA se decía que había sido una nacionalización chucuta. Incluso eso fue un dicho que acuñó un experto petrolero muy respetado en Venezuela, que fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Y resulta que a Carlos Andrés Pérez le decían que era chucuta porque había dejado el artículo 5º. Esa es una de las características del estadista. Carlos Andrés estaba actuando como un gran estadista. Y los estadistas son los que ven más allá de una coyuntura electoral, los que ven más allá de una escaramuza de orden político, los que se atreven a asumir riesgos, los que se atreven a dar saltos, incluso corriendo, haciendo el sacrificio de tener que pasar por abismos en los que puedan ser atrapados o sumergidos. Y por eso, cuando se debatió esta ley que iba a rescatar las industrias, las empresas de petróleo para Venezuela, fue a Carlos Andrés Pérez el que se le ocurrió incorporar ese artículo 5º. Cuando se dio el debate en el Congreso Nacional, 2 senadores vitalicios intervinieron. El senador vitalicio Rómulo Betancourt, que respaldó la política de Carlos Andrés Pérez en materia petrolera, y el senador Rafael Caldera, que fue el que acuñó aquella frase sobre la rendija, que Carlos Andrés Pérez estaba dejando una rendija y que por esa rendija se iba a perder todo el esfuerzo de la nacionalización petrolera. Pues bien, la rendija la tuvo que utilizar el propio Caldera cuando se impulsó la apertura petrolera. Y ahora todo el mundo, incluso gente que criticaba muy honestamente, con mucho coraje, el doctor Humberto Calderón Berti, me confesó para el trabajo que estoy haciendo que fue un error de él haberse opuesto al artículo 5º cuando se estaba dando el debate. Y fue un error porque Carlos Andrés ha demostrado con el transcurso del tiempo que tenía razón. Y la política petrolera de Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se dice? Nombró ministro de Minas a un venezolano excepcional, el doctor Valentín Hernández. Nombró presidente de PDVSA, no un militante del partido, no un compañero de sus equipos. Nombró al doctor Rabar, que venía de ser egresado del Instituto de Massachusetts, que demostró que tenía capacidad, y PDVSA se convirtió en el mundo como un ejemplo de buena administración. Ahí no se hablaba de corrupción, ahí lo que se hablaba era de la meritocracia,
cómo Venezuela llegó a tener la posibilidad de producir más de 200.000 barriles de gasolina, cuando en los primeros giros que hizo PDVSA se establecieron los patrones de conversión profunda. Recordemos que nuestro petróleo fundamentalmente es petróleo extrapesado, es un crudo que necesita una serie de aditivos para procesarlo, y eso precisamente es lo que convirtió a PDVSA en la segunda petrolera más importante del mundo. PDVSA, si Carlos Andrés Pérez no da el paso de nacionalizar la industria del petróleo, como lo hizo audazmente desde que llegó al gobierno, se hubiesen perdido muchos recursos. ¿Por qué? Porque las compañías transnacionales, y esto tú lo analizaste en uno de tus programas con mi vecino, el doctor Arraiz Luca, ya era un hecho cierto desde la ley del año 1943 del presidente Medina, que iban a cesar las concesiones petroleras. Y las concesiones petroleras, entonces, lo que hicieron fue comenzar a sacar petróleo. Por eso es que se incrementa y se dispara la explotación del crudo en el gobierno de León y luego en el gobierno de Caldera, porque estaban chupando y chupando petróleo, pero no estaban haciendo inversiones. Por eso que si Carlos Andrés Pérez no hubiese nacionalizado el petróleo en 1976, entre ese año hasta 1983-84, las transnacionales se hubiesen trasegado por lo menos cerca de 60.000 millones de bolívares, que equivaldrían ahora a más de 12.000 millones de dólares. El éxito de la nacionalización es incuestionable. Ahí se manejaron activos, se hicieron transacciones que superaban los 50.000 millones de dólares. Ahí no hubo ninguna denuncia sobre hechos de corrupción. Todos se cancelaron todas las cuentas que estaban pendientes, se respetó el derecho de los trabajadores y comenzó un proceso de exploración, de explotación, que hizo posible pasar de 330, 340 pozos en 1976 a más de 650 pozos en el año 78, y luego en el gobierno siguiente del presidente Herrera se superaron a más de 1.000 pozos que estaban siendo objeto de la explotación de la empresa estatal PDVSA. Antonio, fíjate qué interesante, para redondear dos ideas, justamente si se hubiera esperado el 83, como tú bien le dices que las transnacionales habían dejado de invertir, no solamente es que íbamos a dejar de percibir una enorme cantidad de dinero que ellas sí iban a percibir sin hacer mayor inversión, sino que nos íbamos a encontrar con un parque industrial petrolero absolutamente deteriorado porque no le hacían mantenimiento ni gastaban más allá de lo que necesitaban gastar, solamente para que se mantuvieran operativas, pero en ningún caso para mejorarlas, ¿no? Porque sabían que iban de salida. Recuerda que eso arrancó primero Gumersindo Torres. En eso Juan Vicente Gómez era diferente a Chávez y a Maduro, porque como Gómez sabía que no sabía, él tenía que buscar a gente que supiera, y buscó a Gumersindo Torres, que hizo los primeros esfuerzos en la ley del año 1922, si no me equivoco. Y luego viene todo el proceso con las políticas que establece el presidente Medina, con la ley del año 1943, que establece ya el límite que se vencían de 40 años en adelante. Luego viene la política del 50-50. Eso tiene que ver mucho Rómulo Betancourt con Rómulo Gallego. Luego viene el tema del impuesto, la reforma del impuesto sobre la renta. Y por cierto, Antonio, ya que estás hablando de todos esos antecedentes, también está la política de no más concesiones, que también se implementó en el trienio ADECO, en ese periodo del 45 al 48, y que es precisamente lo que marca que el año 83 sea el final para las mismas, porque se basa en que no se otorgan nuevas y solamente quedan en vigencia las que se habían otorgado por 40 años a raíz de la ley de 1943. Por eso es que el año 83 era el final de todas. Y vale la pena entonces rescatar los programas de lucha, que todas estas acciones que puso en práctica, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, no eran ocurrencias personales. Muchas de esas líneas de acción que formaban parte, por ejemplo, de los prolegómenos, de lo que
fue la doctrina y los postulados de Acción Democrática. Los muchachos sobresalientes de la generación del 28 se les recuerda como una de las generaciones más lúcidas porque eran capaces, siendo veinteañeros, de plasmar en escritos muchas de esas ideas, como por ejemplo fue el Plan de Barranquilla, que fue un escrito que inspiró a muchos jóvenes, entre otros a Carlos Andrés Pérez. Esa política de no más concesiones, la política del 50-50, la política de incrementar las regalías para favorecer los intereses del Estado, terminan con la nacionalización de la industria del hierro, con la nacionalización de la industria del petróleo, pero es donde vale la pena entonces destacar cómo hizo ese proceso Carlos Andrés Pérez, a quién escogió, y por eso repito, aquí hay que reconocer la agudeza del presidente Pérez como estadista para poner al frente del Ministerio de Minas a Valentín Hernández, el buen tino de haber seleccionado al doctor Rafael Rabar para presidir PDVSA, las políticas que se impulsaron inmediatamente, como lo que yo decía, el cambio de patrón de refinación que permitió la extracción de 45 litros de gasolina por cada barril de petróleo, lo cual hizo posible que contáramos a partir de ese momento con más de 200.000 barriles de gasolina diarios, escuchen bien, diarios, sin necesidad de incrementar la producción de crudo. Y por eso a Carlos Andrés Pérez se le evalúa por los hechos. Es un hecho el plan de becas Mariscal de Ayacucho, es un hecho el sistema de orquesta, es un hecho la red de bibliotecas en la que tuvo un papel muy importante Virginia Betancourt, es un hecho todo el plan de agua y electricidad. Son datos que son absolutamente comprobables. Todas esas inversiones del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez permitieron ampliar la capacidad de generación instalada de 5.176.000 kilovatios a más de 9.691.000 kilovatios. O sea, es un éxito extraordinario y por eso allí se puede decir que se estaba sembrando el petróleo, como se sembró el petróleo cuando el consumo de agua, por ejemplo, en lo que era para llegar a toda Venezuela, pasó de 998 millones de metros cúbicos en 1976 a 1.451 millones de metros cúbicos en 1980. Se amplió el consumo de electricidad. Allí está lo que dejó la democracia, sobre todo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y en Sidor, cuando la gente se habla de la nacionalización del hierro, de las empresas que eran parte de esa Venezuela saudita, no. Sidor, cuando llega Carlos Andrés Pérez, después del primer gobierno de Rafael Caldera, en materia de la producción de acero era de 752.000 toneladas. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los primeros 2 años del gobierno de Carlos Andrés Pérez, después de la nacionalización del hierro, se pasa de 752.000 toneladas a 1.784.000 toneladas, hasta llegar a más de 2 millones de toneladas en los años subsiguientes. En la producción de aluminio se pasó, cuando entrega Caldera al gobierno, de 45.000 toneladas, en 1976 ya comienza a subir y se llega a una producción de más de 332.000 toneladas. Fertilizantes, que es clave. Fertilizante es clave para la actividad agropecuaria. Se pasó durante ese mismo periodo de 126.000 toneladas a más de 600.000 toneladas. Carlos Andrés Pérez fue el que inició el proceso del metro, lo inaugura el presidente Herrera porque había continuidad administrativa, pero quien coloca allí hace los primeros esfuerzos para el metro de Caracas fue Carlos Andrés Pérez. En materia agropecuaria, por eso Carlos Andrés se le recuerda, porque hechos concretos, cómo se triplicó la producción de arroz, cómo prácticamente se disparó el cultivo de maíz blanco, maíz amarillo, de sorgo, los éxitos en política de vivienda, los proyectos e inversiones en hospitales, cómo
El número, por ejemplo, de planteles educacionales se incrementó en más de 2.000 planteles en comparación con el gobierno anterior. Lo mismo el número de camas por hospital y la reducción del desempleo, que fue otra de las grandes conquistas que alcanzó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Así es, Antonio. Muy interesante todo este resumen que has hecho, y solamente un par de comentarios sobre el tema petrolero, que es que independientemente de la postura que hoy tenga uno hoy en día con respecto a la industria petrolera, cómo debe manejarse, cuál debe ser la participación del capital privado, qué piensa uno de las nacionalizaciones y las privatizaciones hoy en día, evidentemente, como tú muy bien lo has señalado, ese era el paso evolutivo lógico. Todo lo que había venido ocurriendo anteriormente te llevaba a eso, y no solamente porque era parte de los programas de un partido como Acción Democrática, era básicamente ya un programa de la democracia, ir hacia esa nacionalización, y como digo, era el paso evolutivo lógico dentro de ese proceso. Y no podemos olvidar, y así como hoy en día hay otras ideas que tienen que ver más con el mercado, con la asociación con el capital privado, etcétera, etcétera, y la participación de ese capital en áreas que antes se consideraban estratégicas, y eso era la justificación para que el Estado tuviera el monopolio de las mismas. Lo cierto es que en ese momento las ideas dominantes de la época eran las ideas de la CEPAL, de todo aquel tema de romper con la dependencia, de todo el tema de que el Estado tenía que meterse duro en la economía, no al punto comunista de abolir la propiedad privada ni nada de eso por el estilo, pero sí llevar un rol ductor y un rol importante en esa materia, y en ese momento eso estaba más que bien visto, ¿no? Y hay unos que han querido satanizar la CEPAL, ¿no? La CEPAL cumplió un papel para su momento. Tuvo unos grandes teóricos que fue el doctor Plegwitz, pero eso tenía una orientación hacia una política de sustitución de importaciones, fortalecer el plantel industrial de un país, que agarrara músculos un país para comenzar a diversificar su economía, a crear, a echar raíces en materia de su plataforma de productividad, de su plataforma industrial. Por eso Carlos Andrés Pérez crea Corpoindustria. Y esa política de sustitución de importaciones, avalada por lo que es la CEPAL, hizo ser utilizada como un escudo para mantener siempre una política de asistencia por parte del Estado. Y eso fue lo que comenzó a cambiar a Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, y de eso vamos a hablar, por supuesto, pero no quiero cerrar el ciclo del primer gobierno para que recordemos al Carlos Andrés ambientalista, no solo el Carlos Andrés que tuvo visión petrolera, no solo el Carlos Andrés que tuvo visión para impulsar las orquestas infantiles, el plan de becas Mariscal de Ayacucho, sino el Carlos Andrés que pensó, por ejemplo, en la creación del Ministerio del Ambiente. Es el primer ministerio que se crea en América Latina, y estuvo a cargo nada más y nada menos que del doctor Arnoldo José Gabaldón. Ese ministerio fue también recibió el impulso de Carlos Andrés Pérez. No fue porque se le ocurriera. En el libro que escribo voy a contar cómo Carlos Andrés Pérez, incluso desde que era parlamentario, estaba pendiente del tema ambientalista, y eso le viene de su tierra, de esa tierra andina de Carlos Andrés, que caminaba por la hacienda La Argentina, que era la hacienda cafetera, propiedad de su padre Antonio Lemus Pérez, del Carlos Andrés que creció entre arbustos, que comenzó a apreciar y a valorar desde muchacho la significación de los ríos, de las cuencas hidráulicas, de la fauna, y por eso su obra en los módulos de Mantecal. Eso es una obra que va a perdurar para siempre con el nombre de Carlos Andrés Pérez en el estado Apure. Su obra, por ejemplo, con la siembra de los pinos de Uberito en el estado Monaga. Más del 52% de los parques nacionales que existen en Venezuela tienen la impronta de Carlos Andrés Pérez. La mayoría de los embalses, mira, Atarigua, Cimarrón, Yacambú, Quibor, que no se ha construido lamentablemente, Boconó, los de mi estado Guárico, el de Tierra Blanca, que surte San Juan de los Morros, el de la Becerra, del Pueblito, por allá en el oriente del Guárico, los de Altagracia, de Uritiuco, los Queviches, eso queda en el estado Lara, Matícora, el Pao, la Balsa, y pare usted de contar, son embalses construidos, apalancados en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Y esa obra de los parques nacionales, el Carlos Andrés Pérez pendiente de Mochima, pendiente de Morrocoy, que se ganó muchas antipatías porque tomó medidas
antipopulista, protegiendo esos parques nacionales, todo lo que era la fila del Turimiquire, el río Santo Domingo, el Uribante, el Motatán, el Caparo, toda la cordillera andina. Eso lo venía avisorando Carlos Andrés Pérez, que era parlamentario, ni siquiera había llegado a ser presidente por primera vez, y por eso sorprendía que en plena campaña electoral del año 1973 Carlos Andrés Pérez hablaba del Protocolo de Estocolmo, que fue un gran proyecto que se discutió en las Naciones Unidas y que fue el epicentro de la conferencia que versaba sobre el medio ambiente y la relación con la humanidad. De allí que ese es el Carlos Andrés Pérez que también vale la pena recordar y destacar. Así es, Antonio, así es. Ahora, fíjate, el segundo comentario rapidísimo que quiero hacer para cerrar, para terminar el tema petrolero y pasar al segundo gobierno de Carlos Andrés, era lo que dijiste, el artículo 5. A lo mejor algunos de los quienes nos están oyendo no ubican de qué se trata ese artículo 5, aunque bien dijiste que lo tuvo que usar el doctor Caldera, irónicamente, después que había sido quien lo adversó en el debate que hubo en el Congreso cuando se fue a aprobar la ley en 1975 como senador vitalicio. Ese artículo es el que, sin que la República perdiera la propiedad sobre el bien, sobre el petróleo, sobre los hidrocarburos en general, y sin que perdiera el control sobre PDVSA como nueva empresa estatal que se creaba con esa ley, abría la puerta a la posibilidad que se vino a usar 20 años después, a que el capital privado participara de alguna manera. Y muy bien señalas que Caldera, irónicamente, es quien hace uso de ese artículo para darle lugar a la llamada apertura petrolera, con la cual pues vinieron a Venezuela bajo las figuras de convenios operativos y asociaciones estratégicas, empresas como la British Petroleum, como la francesa Elf Aquitaine, la participación de las americanas, entre ellas la Chevron, etcétera, hicieron posible, entre otras cosas, el desarrollo de la faja y la explotación de muchos pozos marginales, así como una actividad exploratoria interesante. E irónicamente, nuevamente, cuando Chávez llega al poder, Ali Rodríguez Araque y muchos de ellos se van al Tribunal Supremo a impugnar el artículo 5 y la ley, lo dejan sin efecto por un tiempo, pero ellos terminan también abriendo la puerta para que venga capital extranjero internacional. Lo único es que cambiaron de empresa, sacaron a patadas de aquí a las americanas, a las francesas y a las inglesas y a las holandesas, y trajeron entonces el capital privado chino, ruso, iraní y turco para invertir en el petróleo venezolano. Así que son dos grandes ironías históricas vinculadas al mismo hecho del artículo 5 de la ley de nacionalización. Y ahí falta un capítulo ya para cerrar el tema petrolero, que fue el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Importantísimo. Venezuela llegó a tener, si no me equivoco, 16 o 15 refinerías en el mundo. Refinerías en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en las Bahamas, toda la inversión que se hizo en Citgo. Llegamos a ser propietarios los venezolanos de más de 14.000 estaciones de servicios en los Estados Unidos, refinerías para procesar en la costa este el crudo venezolano. Se llegó a procesarlo y comenzamos a producir gasolina reformulada. Llegó la refinería de Amuay ya dentro de Venezuela, además de Punta Cardón, Bajo Grande, Guaraguao, El Palito, la refinería de Amuay, que llegó a ser después una refinería de la India, la segunda refinería del mundo por su capacidad de procesar petróleo para producir gasolina, diésel, todo eso, lo que es los productos del traqueteo que se hace desde la refinería. Esa fue una obra de esa gran empresa petrolera después de la nacionalización que llevó adelante Carlos Andrés Pérez. Vamos a tratar de ahora analizar un poco el segundo gobierno, el muy polémico segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en su momento, e incluso poco después de haberlo dejado, pero que hoy en día uno siente que la historia lo está poniendo en su lugar y que hay una suerte de reconocimiento creciente a que fue un gobierno que trató de poner las cosas en el camino correcto, rectificando políticas que el mismo Pérez había puesto en práctica en su gobierno anterior, pero ya sabemos las diferencias de tiempo, las cosas cambian, como él mismo dijo. También tuvo como antecedentes haber visto lo que estaba haciendo Felipe González en España versus lo que estaba haciendo, por ejemplo, el presidente del Perú, Alan García, que ambos eran dos personajes tremendamente cercanos al presidente Pérez
y eran una suerte de pupilos de él internacionales y habían tenido experiencias de gobierno totalmente distintas en cuanto al manejo de la economía. Y obviamente el mismo Carlos Andrés Pérez era un hombre que se actualizaba, era un hombre que seguía las tendencias mundiales, que estaba al día con lo que estaba pasando, y Felipe González incluso en un artículo in memoriam de Carlos Andrés después de su muerte escribió un episodio, con esto termino para que tú hables, cuando en una convención de AD está Felipe González como invitado y Carlos Andrés Pérez está haciendo una exposición general de cómo están todas las cosas en el mundo, etcétera, y Gonzalo Barrios le dice, Carlos Andrés está muy bien, lo único que le hace falta tal vez es un poquito de ignorancia, ¿no? Y bueno, evidentemente Carlos Andrés estaba todo el tiempo siguiendo las corrientes mundiales y qué es lo que estaba ocurriendo en todos lados y qué es lo que había que hacer, además, para salir de problemas como los que tenía Venezuela, que estaba en una severa crisis, a pesar de que aparentaba estar en otra situación, pero las reservas estaban casi exhaustas, había una deuda pública no organizada, por decirlo así, necesitábamos financiamiento internacional, había que hacer un plan de ajustes en la economía, el Estado era macrocefálico, tenía una empresa o un instituto para cada cosa, había una burocracia gigantesca y evidentemente Carlos Andrés Pérez lo que hizo fue poner en marcha un plan de ajuste que lamentablemente no se mercadeó bien y que lamentablemente no fue tampoco entendido por las otras partes y que eventos como el 27 de febrero del 89, el 4 de febrero del 92, pues abonaron el terreno para que luego una confabulación de civiles terminara de sacar a Pérez con una conspiración institucional, por llamarlo así, del poder. Adelante, Antonio. Casualmente, hace unos días tuve una larga conversación aquí en Madrid con el presidente Felipe González y recordamos ese evento en el que el doctor Gonzalo Barrio, con esa fina ironía y sarcasmo del doctor Barrio, se refería a Carlos Andrés Pérez, donde dijo que le hace falta un poquito de ignorancia. Pero Carlos Andrés Pérez, fíjate que los hechos demuestran que era un hombre que más bien buscaba asesoramiento. Cuando yo insisto en poner el ejemplo de a quienes buscó Carlos Andrés Pérez para llevar adelante el proceso petrolero y a quienes buscó para llevar adelante el proceso de las empresas básicas de Guayana, buscó a la gente más calificada. Para el petróleo, Valentín Hernández, repito, en el primer gobierno, para PDVSA al general Rabar, para todo el proyecto de Guayana a Sucre Figarela, Efraín Carrera, que estaba al frente de la empresa Edelca. Carlos Andrés Pérez se rodeaba de los más talentosos, buscaba a los más talentosos. Por eso su segundo gobierno, el gabinete, había gente que ahora todo el mundo reconoce que eran ministros estrellas, ministros aventajados. Ese es el Carlos Andrés que conoce de sus debilidades y sus limitaciones. Era un hombre muy bien informado porque leía de todo, era una esponja. Tú le entregabas a Carlos Andrés, teníamos de viaje, yo le entregaba en el avión una carpeta con datos, por ejemplo, de los problemas de Carúpano, los problemas del lago de Maracaibo, o cuando íbamos a Valencia, lo que estaba pasando en el lago de Valencia, o cuando íbamos a Falcón, lo que estaba pasando con el tema de Matícora, o cuando íbamos a Cumaná, el problema de la pesca de arrastre, y él absorbía todas esas informaciones, pero siempre preguntaba, se dejaba ayudar. Era el hombre, además de visionario, conciliador. Por eso Carlos Andrés Pérez crea el Ministerio de Estado para Relaciones con el Parlamento. Eso no era un cargo burocrático. Allí jugó un papel muy importante el doctor Jesús Carmona, porque era tender puentes con los diputados de Acción Democrática, de COPEI, del MAS, las fracciones minoritarias. Crea la oficina del comisionado presidencial para la concertación, para que todos esos proyectos que él quería llevar adelante dentro de lo que era la reforma comercial, por ejemplo, para establecer un nuevo arancel, la reforma fiscal, para que no siguiéramos dependiendo solo de los ingresos petroleros, sino crear una base tributaria no petrolera, la creación del IVA, las modificaciones del impuesto sobre la renta, la política financiera para modificar las tasas de interés,
para tratar de ver cómo se resolvía el problema de una inflación acumulada. Cuando Carlos Andrés llega al poder en el segundo gobierno, la inflación acumulada era de un 30%, era de 30%. Estaban congelados los precios, se venía aplicando de una u otra forma esa política de control de precios, esa política de control de cambio. Todo eso lo enfrenta ese hombre conciliador que trata de no solo de consultar e informar, como ya lo voy a detallar más adelante, con su propio partido, sino con todos los factores de la sociedad política, empresarial, del sector laboral de Venezuela. Era el hombre resiliente que se reinventaba y por eso siempre estaba actualizada, hasta en su manera de vestir. El hombre del salto, el hombre de la chaqueta cuadro, el hombre de las patillas, el hombre de la chaquetica, luego más juvenil. Era el hombre que iba aprovechando sus incursiones por cualquier escenario del mundo para aprender, para captar información. El hombre tolerante. Carlos Andrés Pérez, siendo su familia víctima del gomecismo, porque la hacienda de su padre, la hacienda de sus tíos, fueron víctimas de todos esos agiotistas, de todos esos abusadores que se apoyaban en el gobierno de Gómez, porque eran de la parentela de Juan Vicente Gómez y le arrebataban las fincas a sus padres y a sus ancestros. Carlos Andrés Pérez no creció con rencor, no era un hombre rencoroso. En su gobierno participaron hombres como Uslar, que estuvo en la UNESCO durante los 5 años, Escobar Salón, que fue 2 veces, ocupó 2 carteras ministeriales en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el doctor Ureli Rivas, que fue uno de sus embajadores, y pudiera seguir nombrando aquí mucha gente. Y el Carlos Andrés Pérez, que para ese segundo gobierno tuvo que dar un gran viraje. Hay gente que ha querido decir, Cipriano, que a Carlos Andrés Pérez sorprendió a la gente porque lo que hizo en el segundo gobierno no lo había comentado en su campaña electoral. Eso es mentira. Busquen el discurso de Carlos Andrés Pérez del día 17 de octubre del año 1988, en un acto celebrado en el Hotel del Lago en Maracaibo. Allí Carlos Andrés Pérez presentó su programa de gobierno. Ese acto lo organizó el equipo del Zulia y lo coordinó desde Caracas Armando Durán. Pero si no es suficiente eso, busquen las entrevistas, como una que le dio Carlos Andrés Pérez el 18 de octubre de 1988 en Venevisión a Sofía Inver, donde Carlos Andrés Pérez se adelanta a hablar de lo que van a ser sus medidas económicas. El tema, la eliminación de Recadi no fue ninguna sorpresa. Ya Venezuela no podía soportar esa, como dice Miguel Rodríguez, esa orgía financiera. Recadi era un reparto de dólares preferenciales que, por supuesto, representó un trago amargo para los que se estaban beneficiando de esa política financiera y monetaria que se venía aplicada en Venezuela, pero que era insostenible. ¿Por qué era insostenible? Porque cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder, habían en la caja chica no más de 300 millones de dólares. ¿De dónde se iban a sacar más dólares para seguir repartiendo esos recursos con carácter preferencial? ¿Cómo iba a enfrentar el Estado venezolano las deudas pendientes? Porque así como te digo que habían 300 millones de dólares nada más en reservas líquidas, teníamos al mismo tiempo una deuda de más de 11 billones de dólares, representada ¿por qué? Por más de 4.500 millones para pagar el servicio de la deuda externa y más de 6.000 millones de dólares para cancelar cartas de crédito que ya estaban comprometidas. O sea, hay un déficit de 10 puntos del producto de lo que sería el déficit fiscal y 10 puntos en cuentas corrientes de balanza de pago. Por eso lo de Recadi era inevitable y eso, por supuesto, generó muchos contratiempos. Además de eliminar Recadi, Carlos Andrés Pérez hace una conversión de los subsidios. Los subsidios indirectos, que era el torrente de dólares que le llevaban a muchas empresas con el compromiso de mantener congelados algunos precios de harina, de leche, de azúcar, de aceite. Carlos Andrés Pérez dice, no, de ahora en adelante vamos a hacer por subsidios directos. Es el cambio de los subsidios indirectos por los subsidios directos. Y es cuando se crea, por ejemplo, la beca alimentaria, que fue un programa social modélico
en América. Tanto así que lo copiaron en México y lo copió Lula en Brasil, que lo llamaba la beca familiar. Esa beca alimentaria no solo favoreció a las familias desde el punto de vista de poder cubrir sus gastos esenciales, no solo alimentación, había gente que pagaba el recibo de la luz con esos dineros de la beca, que pagaba el gas que consumía en la casa, sino que se logró otra cosa más importante, que es que se disparó la matrícula escolar, porque las madres para poder cobrar la beca tenían que inscribir a sus hijos en el colegio, si no, no cobraban la beca. Además de la beca escolar, se crea el PAM, Programa Alimentario Materno Infantil, se crea el bono lácteo, se multiplican los hogares de cuidado diario, se edifican los llamados multihogares, se crea la beca trabajo. O sea, una cantidad de programas sociales a la par de lo que era el vaso de leche, el morral escolar, que le entregaban al niño los zapatos, la camisa, el pantalón. Se comenzó a desarrollar el programa de las computadoras para las escuelas. Todo eso se hizo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero ya vamos, eliminó Recadi, cambió los subsidios directos, los subsidios indirectos por directo. Acabó con aquellas irregularidades que daban lugar lo que eran las licencias de importación, los cupos que se entregaban. Esas eran las grandes tajadas que se le sacaban a esos negociados, licencias para importar leche, para importar azúcar, para beneficiar a pequeñas élites, a pequeños grupos. Carlos Andrés Pérez pisó esos callos. Y si eso no era suficiente, Carlos Andrés Pérez inicia el proceso de descentralización. ¿Engañó Carlos Andrés Pérez a la gente con el proceso de descentralización? Han querido decir que Carlos Andrés Pérez impulsó la descentralización después del Caracazo, presionado por el Caracazo. Falso. Busquen en las hemerotecas todas las declaraciones que dio Carlos Andrés Pérez durante la campaña electoral prometiendo el proceso de descentralización, pero busquen sobre todo el discurso que pronunció Carlos Andrés Pérez el 23 de enero de 1989 en una sesión solemne organizada por el Consejo Municipal del municipio Libertador de Caracas, que dirigía el doctor Gómez Mantalini, una sesión solemne que propuso el entonces concejal Johan Peroso. Esa sesión solemne se hizo en la zona central del 23 de enero. Y allí Carlos Andrés Pérez anunció como presidente electo que iba a impulsar el proceso de descentralización. ¿Qué significaba eso? Bueno, que Carlos Andrés Pérez se estaba amputando el derecho de designar por decreto a los gobernadores de estado. Y esto iba a crearle problemas políticos, porque sobre todo su partido, Acción Democrática, ya venía con la costumbre, con el hábito de que los secretarios generales a la vez terminaban siendo gobernadores de estado. Y era como una pérdida de cuotas de poder. Eso lo impulsó Carlos Andrés Pérez. Y esas son cosas que vale la pena reconocer. Se ha dicho que Carlos Andrés Pérez no informó de su programa económico. Mentira. En el libro que voy a publicar en homenaje a Carlos Andrés Pérez por su centenario, voy a publicar por primera vez transcripciones de las actas de las reuniones entre el partido y el gobierno. Eso no ha salido nunca publicado. Esas actas yo las tengo porque yo era el secretario de las relaciones partido-gobierno designado por Carlos Andrés Pérez en combinación con el doctor Barrios y con Humberto Chel y Alejandro Izaguirre. Y en esas actas hay constancia de todo cómo se debatieron. Por ejemplo, los días 8 y 9 de febrero de 1989 se debatieron con pelos y señales los alcances de la política comercial, de la reforma fiscal, de la reforma tributaria, de la reforma financiera, de cuáles eran los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la firma de la Carta Internacional, cómo se iba a renegociar la deuda externa, que fue un proceso muy ventajoso para Venezuela, liderado por Miguel Rodríguez, que alcanzó un 70% de descuento de esa deuda y se bajaron los montos que tenía que cancelar Venezuela por concepto del servicio. Y no solamente eso, sino que se dio un salto extraordinario, que es que por primera vez esos organismos multilaterales le prestaban dinero fresco a los países que tenían problemas relacionados con las deudas de carácter externo. Se metió Venezuela en el carril de lo que fue el Plan Brady, o sea, una política que hizo posible que a pesar de todos los problemas que se vivieron a comienzos del año 89, de todos los atrasos, de todos los obstáculos que se sortearon en el Parlamento, Venezuela llegó a tener para finales de 1991, proporcionalmente hablando, el mayor crecimiento económico del mundo.
entre 9 y 10 puntos estaba creciendo la economía en diciembre del año 1991, o sea, unos 2 meses, un mes antes del primer intento de golpe de Estado que derrotó Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero. Se incrementó la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles durante ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo la dirección estelar de PDVSA del doctor Sosa. O sea, grandes procesos de ventaja, cómo se estaba controlando la inflación ya para finales del año 1991, cómo se estaba estabilizando la moneda venezolana después de haber eliminado Recadi. O sea, era un gobierno que estaba dando resultados positivos y eso es lo que la gente ahora está reconociendo. Más allá de que si era simpatizante o no del partido que postuló a Carlos Andrés Pérez, sino que lo que la gente está hoy sopesando, el balance que se está haciendo es que realmente Venezuela hubiese tenido una PDVSA produciendo por lo menos unos 6 millones de barriles o 7 millones de barriles de petróleo, hubiésemos conjurado la inflación, hubiésemos logrado apalancar el proceso de diversificación de la economía, hubiésemos continuado con el proceso de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, de la creación y consolidación de más universidades, de politécnicos, de tecnológicos, que Venezuela hubiese ya superado el problema de la deuda externa como lo que se estaba logrando después del acuerdo que se firmó con los organismos multilaterales. Excelente tu recuento del segundo gobierno. Ha sido extraordinario oírlo de ti. Además, tú ocupaste allí 2 responsabilidades importantes. Fuiste en enlace partido-gobierno, como bien lo dijiste al principio, y también fuiste gobernador del Distrito Federal, designado por Carlos Andrés Pérez en la última parte del gobierno. Así que, bueno, para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Gracias por este gran aporte y contigo comenzamos este ciclo en homenaje al centenario del presidente Carlos Andrés Pérez que ocurre en este año 2022. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, que la gente se prepare a buscar el libro. Debe estar ya saliendo a finales de septiembre, en octubre. Estoy finiquitando ya con una editorial que quiere comprar los derechos de autor. Y ese libro va a tener cosas novedosas. Parte de la historia que conocemos, pero muchas cosas nuevas, de anécdotas, de vivencias, que mucha gente no sabe. La historia de lo que pasó el 4 de febrero y el 27 de noviembre, hechos que la gente quizás no conoce, y aquí yo las estoy relatando. Bueno, amigos, con estas palabras de Antonio Ledesma, estuvimos analizando una arista muy importante de él. Cap, un estadista visionario. Sin duda alguna, independientemente de la polémica, queda un gran legado de Carlos Andrés Pérez para Venezuela y para la historia. Un comentario final con respecto a su salida en el segundo gobierno, que fue producto de una controversial sentencia dictada por la entonces Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 1993. Para muchos, allí empezó el debacle político que pondría fin a 40 años de democracia que se vivieron de manera ininterrumpida, de gobiernos civilistas y que además se alternaban los partidos en el poder. Sin duda alguna, la historia se está encargando de poner a los personajes y a los hechos en su sitio y Carlos Andrés Pérez está siendo reivindicado como un gran demócrata y como un gran estadista. Ahí les dejo eso. Hasta la próxima.